Hola, mi nombre es Tania Hernández. Les voy a hablar del régimen de las cosas, la clasificación de las cosas. Los romanos tenían una división casi completa de las cosas, de manera que en las divisiones que hicieron y en la forma de clasificarlas tuvieron gran acierto en cada uno de los conceptos que podemos tener hasta hoy. Por otro lado, es impresionante ver cómo las definiciones respecto de cómo se clasificaban las cosas de acuerdo a las cantidades, usos, ubicaciones o asignaciones. Ellos tenían una idea clara de para qué eran y cómo debían usarse correctamente. En este trabajo lo que vamos a hacer es un amplio estudio de cada una de las formas en que los romanos lograron clasificar las cosas de acuerdo a su cantidad y calidad para poder darles el valor y uso respectivo. Si bien es cierto que los romanos no pudieron lograr una definición exacta de la palabra cosa, se puede decir que lograron desarrollar una amplia definición de sus diferenciaciones y muchas de las cuales se pueden tener en instituciones hasta el día de hoy. Una de las situaciones que quizá haya causado mucha extrañeza en nosotros es ver cómo el imperio daba a los esclavos la categoría de cosas, es decir, de ser un objeto de derecho y no un sujeto de derecho, y era contado como parte del patrimonio de un romano, tanto así como si fuera ganado o un objeto más que les permitía productividad. Vamos a hablar del res in patrimonio y el res extra patrimonio, teniendo claro que la palabra res es cosa, pero en derecho romano tenía un significado mucho más amplio. Con ella se designaba todo lo que pudiera ser objeto de derechos, pero tenemos que tener en cuenta de que no era objeto, o sea, no se podía llamar objeto al derecho privado. Entonces, hablamos del res in patrimonio, que son las cosas dentro del patrimonio, y el res extra patrimonio, que son las cosas fuera del patrimonio. Pero para aquella división la llamaban incompleta, por lo cual se prefería, y resulta los textos romanos en la época clásica la clasificaban mejor en el res divini iuris y en el res humani iuris. El res divini iuris es el derecho divino y el res humani iuris es el derecho humano. En el res divini iuris se subdividían así: en las cosas sagradas, que es res sacrae, que eran las consagradas al culto. Para los paganos eran los terrenos, los edificios y los objetos consagrados a los dioses superiores por una ley. También un senado consulto o constitución imperial. Pero para el cristianismo, las iglesias y los objetos consagrados al culto por los obispos, es decir, son sagradas las que están consagradas a los dioses. Religiosae, que eran los terrenos y los monumentos unidos a las sepulturas, estaban consagrados a los dioses manes. Las religiosas, las que se destinan a los manes. ¿Qué son manes? Son dioses de familia, dioses domésticos, es decir, espíritus de los muertos. También las cosas santas, que son las res sanctae, que no eran, hay que tener en cuenta que no eran con exactitud todas las cosas santas, solamente eran las cosas que estaban protegidas contra los atentados de los hombres. Pueden ser los muros y las puertas de las ciudades, teniendo en claro que cuya violación se castigaba con las penas más severas. En el res humani iuris se subdividían así: en las cosas de uso común, cosas públicas, cosas universales, y en el res privatae o singulorum. En las cosas de uso común, en el res comunes, eran las cosas cuya propiedad no pertenecían a nadie y su uso era común para toda la humanidad. Ejemplo, el aire y el mar. En las cosas públicas, el res publicae eran también las cosas cuyo uso era común para todos, igualmente como las cosas de uso común, pero era limitado para el pueblo romano, tales como eran las vías pretorianas o consulares. Las vías pretorianas son como las vías militares, los puertos, las corrientes de agua que nunca se llegaban a secar, que son bienes de uso público.
En las cosas universales, en el res universitatis, eran las pertenecientes a ciertas personas morales, como las ciudades y las corporaciones, que por su destino público no eran objeto de propiedad particular o individual, como teatros, plazas o baños públicos. En el res privatae o singulorum eran todas las cosas susceptibles de propiedad individual y privada que por tanto entraban a formar patrimonio. Se les llamó también bona, que significa bienes, porque eran destinadas a procurar el bien particular de las personas. Vamos a hablar de la clasificación de las res privatae, que se clasifican en el res mancipi y res nec mancipi. Es una clasificación propia y exclusiva del derecho romano. En el res mancipi vemos las cosas cuya propiedad podían ser adquirida únicamente por el mancipicio y en general por los medios propios del derecho civil. Se consideraban como los más importantes para la economía. Los fundos rurales itálicos, las servidumbres rurales, los esclavos, las bestias de carga. Y en el res nec mancipi eran todas las demás. Su adquisición podían efectuarse por simple tradición y en general por los medios de adquirir según el ius gentium. También se clasificaba de las res privatae las cosas corporales y cosas incorporales, que son las cosas del mundo exterior que caen bajo los sentidos y tienen una composición material. En las cosas corporales hay que tener en cuenta que son las que se pueden palpar, y en las cosas incorporales son las que no se pueden palpar y que consisten en un derecho, como la herencia y el usufructo. También se clasificaban en res móviles y res inmóviles. Las cosas móviles son las que pueden moverse materialmente y por sí mismas, y las cosas inmóviles son los fundos, los edificios y en general las que por su naturaleza no pueden ser transportadas de un lugar a otro. También hablamos de las cosas incorporales. Se clasifican tradicionalmente en derechos reales y derechos personales. En los derechos reales son los que se tienen sobre las cosas de manera directa y no a determinada persona. Y en los derechos personales también son llamados a creencia o créditos, pero son los que sí tienen a una determinada persona que se haya obligada a dar algo, a hacer o a no hacer la cosa objeto de derecho. Entonces tenemos que ver la diferencia. El derecho real no tiene que ser para una determinada persona, los derechos personales sí, a esa persona que se vea obligada a dar, a hacer o no hacer la cosa objeto de derecho. En la individualidad de las cosas habla claro y nos da como un ejemplo, un concepto que dice el profesor Inestrosa, que por distintas razones conceptuales, económicas y aún filosóficas se planteó el tema de la individualidad de las cosas, como cosas unitarias, como cosas compuestas y cosas colectivas. La individualidad de las cosas se clasifican en tres. Una, la que constituye una unidad singular y se llama en griego enemenon, como un esclavo, una viga. La otra es la que consta de cosas unidades, es decir, de varias cosas coherentes entre sí, que llaman un griego, que llaman en griego sinemenon, como un edificio, una nave, un armario. Y la tercera es lo que consta de cuerpos sueltos, como varios cuerpos no independientes y reunidos bajo un solo nombre, como el pueblo, una legión o un rebaño. Bueno, hasta el momento ya les pude compartir un poco de la clasificación de las cosas. La posesión es la tenencia de la cosa con ánimo de señor o dueño. Sucede muchas veces que el poseedor no es el dueño. A veces puede haber un propietario que no es poseedor. Para estos casos ha existido desde el derecho romano la acción llamada reivindicatio, que tiene el dueño que no es poseedor para obtener que el poseedor que no es dueño le entregue la posesión de la cosa que en tal situación jurídica se encuentra. Según el derecho romano, la posesión se compone de dos elementos, corpus y animus. El corpus es la tenencia de la cosa, el animus
es el querer ser el dueño. El affectio tenendi es el ánimo de tener la cosa, mas no como dueño. El arrendatario, por ejemplo, tiene el animus tenendi, porque quiere tener la cosa, pero no tiene el animus domini, porque no es su situación tenerla como dueño. Según el derecho romano, solo podía ser objeto de posesión las cosas corporales, puesto que eran las que podían materialmente ser retenidas. Pueden ser poseídas las cosas corporales, pero llegó a admitirse una cuasiposesión sobre las cosas incorporales, o sea, de derecho. Se adquiría la posesión de una cosa adquiriendo sus dos elementos, corpus y animus. Para adquirir el corpus bastaba tener la cosa a disposición de la persona. Se adquiría el animus coincidiendo la intención de ser el dueño. Una vez reunidos estos dos elementos, se adquiría la posesión. El corpus podía adquirirse y conservarse por otra persona. El animus debía ser personal de quien adquiría la posesión. La consecuencia de esto era que el infaz y el loco no podían adquirir la posesión por cuanto, careciendo de discernimiento, no podían dar su animus. Para corregir esto llegó a admitirse que el tutor del infaz y el curador del loco podían adquirir la posesión para dichos incapaces, preparando su animus, el nombre y el lugar de ellos. Se perdía la posesión cuando el poseedor se desprendía del corpus y del animus, como cuando enajenaba la cosa entregándola al adquiriente. También se perdía el corpus conservando el animus cuando otra persona, contra la voluntad del poseedor, se apoderaba de la cosa en términos que dejaba de estar a disposición de aquel. Clases de posesión. Possessio naturalis era la simple tenencia sin ánimo de dueño, no constituye posesión. Possessio civilis, la tenencia con ánimo de dueño, que es la verdadera posesión. Posesión justa e injusta. Justa cuando había empezado sin violencia, sin clandestinidad y sin precariedad. Injusta o viciosa cuando había empezado con violencia, sin clandestinidad y sin precariedad. Con violencia cuando se había ejercido esta contra la persona o cosa para hacerla a la posesión. Con clandestinidad cuando se había tomado la cosa ocultando el hecho al anterior poseedor para evitar su resistencia. De manera precaria cuando se había empezado con consecuencia de otra persona, pero con destino a reintegrarse en ella cuando a bien lo tuviera. La posesión injusta era protegida contra terceros, mas no contra el poseedor, de mejor derecho, o sea, la persona contra la cual se poseía de manera injusta. Posesión de buena fe era la que se adquiría con la convicción de no violarse en ella derechos ajenos, o sea, en la creencia sincera de ser legítima. La que de esa manera no se adquiría era la de mala fe. Se podía ser poseedor injusto, pero de buena fe. Por ejemplo, si una persona creyéndose con derecho a una cosa la tomaba por la fuerza, quien la estaba poseyendo al contrario podía haber poseído justamente, pero de mala fe. La de la persona que había tomado la cosa sin violencia, sin clandestinidad y de manera no precaria, pero a sabiendas de no ser dueño de ella. Protección posesoria. El derecho romano protegía la posesión de cualquier clase, ya para hacerla conservaba por quien la tenía, ya para que fuera recuperada por quien injustamente y de manera arbitraria había sido despojado de ella. El pretor instituyó con ese un mecanismo de protección llamado interdicto posesorio. Eran de tres clases: destinados a recuperar, destinados a adquirir la posesión, pero los destinados a obtener una posesión que no se ha obtenido no forman propiamente entre los medios de protección posesoria. Los interdictos destinados a recuperar fueron dos: interdictum de vi a favor que quien había sido despojado de la posesión de un inmueble por medio de la fuerza, interdictum de precario a favor de quien había cedido la posesión de una cosa de manera precaria, o sea, con la condición de poderla recobrar a su voluntad. Si el poseedor precario no quería restituir la cosa, el poseedor cedente
por el solo hecho de su posesión anterior, podía recobrarla mediante el interdicto de precario, cuando no era posible hacer uso de los interdictos posesorios. Por ejemplo, para el caso de despojo violento de la posesión de una cosa mueble, siempre había protección posesorial, mediante el ejercicio de otra acción fundamentada en el principio prohibitivo del enriquecimiento sin causa. Los medios de adquirir dominio. La propiedad podía adquirirse de dos maneras: a título universal y a título singular. A título universal era cuando el adquiriente sucedía al transmisor en totalidad patrimonial. Esta se usaba en la sucesión por causa de muerte. A título singular era cuando la adquisición tenía por objeto una o más cosas singulares. Los medios para adquirir el dominio a título singular se dividían en dos, que eran los medios del derecho civil y los medios del ius gentium. Los medios del derecho civil fueron instituidos por el ius civile y eran para los ciudadanos romanos. Los medios del ius gentium eran para los no ciudadanos, como los peregrinos. Unas cosas se enajenaban por derecho natural, como las que se enajenaban por medio de la entrega, y otros por derecho civil, como el derecho del emancipio, el de la cesión ante el magistrado, el de la usurpación, que eran derechos propios de los ciudadanos romanos. Los modos de adquirir el dominio se clasificaban en dos, en originales y derivados. Los originales, la propiedad se constituye de manera independiente de otros propietarios, como en la ocupación, la accesión y la usurpación. En los modos derivados, la propiedad se materializa a partir de la propiedad de otros, como es el caso del emancipio. Entonces, los medios adquisitivos, según el derecho civil, son los siguientes. Uno, la emancipio, que era una transmisión del derecho de dominio de una persona a otra bajo el símbolo de venta. Debía presentarse el enajenante, el adquiriente, en presencia de 5 ciudadanos romanos púberes y otro ciudadano que se le denominaba libre pens, quien tenía en sus manos una balanza. El adquiriente afirmaba su derecho de dominio en términos solemnes, golpeando la balanza con una moneda de cobre que entregaba al enajenante como símbolo de precio. El enajenante afirmaba todo aquello y de ese modo quedaba operada la adquisición, quedando el adquiriente como propietario. Ahora, la asignación judicial era un medio solemne y simbólico. Las dos partes, el enajenante y el adquiriente, ante el magistrado en un juicio de reivindicación de la cosa, porque su dominio pretende adquirirse. Si la cosa era mueble, debía llevarse ante el magistrado. Si era inmueble, debía llevarse un fragmento, un pedazo de la cosa. El adquiriente tocaba la cosa o el fragmento del inmueble y afirmaba ante el magistrado y ante el enajenante ser suya. Según el derecho civil, el enajenante declaraba ser cierta tal afirmación, y en vista de esto, el magistrado declaraba propietario al adquiriente. El usucapio era un medio de adquirir el dominio de una cosa mediante la posesión por el tiempo y en las condiciones prescritas por ley. La usurpación era la adquisición del dominio por continuidad de tiempo, definido en la ley. Los requisitos para adquirir la usurpación eran la justa causa, la buena fe y posesión continuada durante cierto tiempo. La justa causa era un acto jurídico válido que hacía poseedor al pretendido adquiriente, pero no lo hacía propietario. Ejemplo, una venta hecha porque no era dueño de la cosa que se vendía. La buena fe es la creencia honrada, aunque equivocada, de haber adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos. La posesión continuada
Se requerían sus dos elementos, el corpus y el animus. Según la ley de las 12 tablas, la posesión debía ser continuada durante 1 año para los muebles y 2 años para los inmuebles. No podía ocurrir usurpación sin posesión. La interrupción hacía perder el efecto de la posesión anterior, o sea, interrumpida la posesión, si posteriormente se recobraba, había que iniciar nuevamente la usurpación con la plenitud de sus requisitos, sin contar la posesión anterior a la interrupción. Se podía también unir la posesión propia a la del antecesor para completar el tiempo necesario. Si el antecesor había poseído el inmueble durante 1 año continuo, en las condiciones exigidas para la usurpación, el sucesor podía contemplar por 1 año más en las mismas condiciones el tiempo de la usurpación. La adjudicación. En las decisiones de algunas acciones judiciales, como en la división de la herencia, división de los bienes comunes, la acción de deslinde, el juez tenía el poder de atribuir la propiedad de determinadas causas por las partes que actuaban en el proceso. La adjudicación era considerada como un verdadero medio de adquirir dominio. Y la ley por sí sola, sin hecho alguno del hombre, podía operar la adquisición del dominio. Muy buenos días, mi nombre es Carmen Celis. El tema que me corresponde para exponer es sobre el medio de adquirir dominio según los ius gentium. Hablamos de la ocupación. La ocupación consiste en llevar al poder de una persona con el ánimo de adquirir apropiación, las cosas que no pertenecen a nadie y que son susceptibles a propiedad privada. Requiere por consiguiente que opere la ocupación. Primero, que las cosas no pertenezcan a nadie. Las cosas en tal situación se denominan nulen, que no tienen dueño, que puede ser objeto de propiedad privada, o sea, que la puede adquirir y que se la tome con intención de apropiación. La persona que la recibe, que la tome con la intención de quedarse con ella, de apropiarla. Las principales modalidades de ocupación eran la ocupación de animales salvajes, se adquirían por medio de la pesca o de las cazas. Segundo, la adquisición de hallazgo. Cuando se encontraba algo que no tenía dueño, se podía adquirir porque nadie peleaba por él. Tercero, la ocupación de causa o guerra. En el Imperio Romano los romanos decían que si su enemigo estaba en guerra, perdía como el derecho sobre su persona o sobre sus bienes. La tradición era el medio de adquirir el dominio en el acto por el cual se entrega una cosa a otra persona, bajo el poder físico o jurídico, habiendo quien la entrega la intención de transferir y quien la recibe la intención de adquirirlo. Para que la dirección operara, el dominio se requería, primero, que el trans fuera dueño de la cosa, segundo, que tuviera la intención de transferir dicho dominio, tercero, que el accipiens tuviera la intención de adquirir dicho dominio, y cuarto, que la cosa quedara bajo el poder físico y jurídico del accipiens, quien había adquirido el dominio. La accesión resulta de la unión de una cosa a otra. Desde el derecho romano, la accesión revista en orden a la adquisición y el dominio de diversas modalidades. Ailuvión, cuando había como un desborde de un cauce, empezaban los problemas porque se desbordaba el cauce, entonces como que se dividían las tierras. El segundo, el cauce abandonado, cuando no sabían quién era el dueño, entonces lo podían adquirir fácilmente. El tercero, la isla surgía del cauce. Cuando surgía una isla en el cauce, entonces empezaban a discutir porque si había salido en el cauce o en medio de los dos, entonces empezaban a pelear cuál era el dueño. Cuando la isla era muy grande, entonces pues todos eran los dueños, todos los dueños del cauce entre todos eran los dueños. La accesión de cauces o inmuebles, cuando hacían siembras en los cauces, por lo general hacían siembras los que no eran dueños de la tierra, entonces después empezaban a pelear por los frutos de dicha. De hecho, los frutos son uno de los atributos
adquisición de frutos, siendo el derecho de los frutos uno de los atributos del derecho de propiedad. Es apenas lógico y natural el principio de que las cosas producen frutos para su dueño, que como regla general inesperado desde el derecho romano. Entonces empezaban a pelear porque no sabían los frutos si eran del que los había sembrado o del dueño de la tierra. Por lo general eran del dueño de la tierra, o él era el que se quedaba con los frutos. La confusión con medio de adquirir el dominio era entre los romanos la unión de dos o más líquidos, metales en fusión, pertenecientes a distintos dueños, de tal modo que no pudieran separarse. Entonces se unían los dos líquidos y pues pertenecían a los dos porque cada uno había puesto como su parte. Entonces había como una confusión en eso. El comienzo es la mezcla de cuerpos sólidos pertenecientes a distintos dueños que sin formar un objeto nuevo no pudieran distinguirse unos de otros, de manera que no podían volver a individualizarse y correspondía a los dos dueños. La reivindicación. Esto se trata sobre la protección del derecho de propiedad. Era concedida al dueño de la cosa contra quien la poseía o simplemente la tenía en su poder, sin ser dueño. La publiciana en rei activum es la acción publiciana a favor de quien sin querer, de quien sin ser dueño tenía una posesión en las calidades necesarias para que mediante ella pudiera llegar a hacerse dueño de su usurpación una vez que se completara. Esto, pues, la exposición se trataba como de cómo adquirir cómo las personas se hacían dueñas de las cosas que no eran de ellos, o sea, las adquirían porque no tenían dueño, que porque estaban en guerra, o que porque las habían encontrado, o que porque se hacía sucesión de un dueño a otro. Mi nombre es Leonardo Delgado. El día de hoy les voy a hablar sobre servidumbres. ¿Qué son las servidumbres? Según el derecho romano, las servidumbres era un derecho sobre una cosa ajena, en beneficio de un predio o de una persona determinada. A esta se le denominaba ius in re aliena. Las servidumbres se clasificaban en prediales y personales. Las prediales era un derecho establecido sobre un inmueble en provecho de otro. Era necesario tener dos predios, uno dominante y uno sirviente. Los elementos de las servidumbres prediales. Un predio dominante que soportara el gravamen, que era el predio sirviente. Un predio de distinto dueño que se beneficiara del gravamen se denominaba, era como el predio dominante. El gravamen y el titular del derecho de servidumbre, que era el propietario del predio dominante. Las servidumbres prediales se clasificaban en servidumbres prediales urbanas y servidumbres prediales rústicas o rurales. Las servidumbres prediales urbanas eran aquellas que se establecían entre predios urbanos o en beneficio de un predio urbano. A continuación voy a mencionar unos ejemplos de servidumbres prediales urbanas. Como primera instancia encontramos el ius digni invitendi, que es el derecho a introducir vigas en la pared del predio sirviente. Encontramos también el ius honoris farendi, que es el derecho a hacer una edificación sobre el muro del predio sirviente. Encontramos el ius altius non togendi, derecho a que no se levante construcción sobre el predio del sirviente para que no se tape la visibilidad o la luz del predio dominante. Y también el ius fluminis recipienti, que es el derecho a que el predio sirviente reciba las aguas lluvias que caen del predio dominante. Las servidumbres prediales rústicas o rurales eran las que se establecían entre predios rurales o al menos en beneficio de un predio rural. A continuación, los ejemplos. Pasaje o tránsito consiste en transitar sobre el predio sirviente para beneficio del predio dominante. La del acueducto o derecho de conducir aguas a través del predio sirviente para llevarla al predio dominante. La del derecho de tomar agua del pozo del predio sirviente para beneficio del predio dominante.
y la de dejar pasar el agua saliente del predio dominante por la del predio sirviente. Los medios para constituir las servidumbres. La cuasitradición con causa en un contrato, eso es cuando ya anteriormente existía un pacto. La reserva de determinada servidumbre, esto era cuando una persona vendía un predio en favor de otra, podía el vendedor reservar sobre el predio vendido determinada servidumbre para el beneficio de otro predio del cual fuera el dueño. El testamento y la usucapión, que es el modo de adquirir una propiedad. ¿Cuándo se extinguían las servidumbres prediales? Cuando se perdiera cualquiera de los inmuebles, por el no uso, por la renuncia del titular y por la confusión o consolidación, esto es llegar a un acuerdo. Las servidumbres personales son derechos reales establecidos en provecho de otra persona. En las servidumbres personales encontramos el usufructo, el uso, la habitación, los servicios de esclavos o animales. El usufructo es el derecho de beneficiarse y usar un bien ajeno. El usufructo se constituía por los mismos medios de la servidumbre predial y se extinguía con las siguientes causales. La muerte del usufructuario, por la capitis diminutio del usufructuario, que era la incapacidad de derecho absoluto de las personas, por la destrucción de la cosa o materia del usufructo, por el no uso, por la renuncia del usufructuario, por la aspiración del tiempo fijado, por la duración. El uso es el derecho de utilizar pero no beneficiarse de un bien ajeno. La habitación es el derecho de uso limitado. El servicio de esclavos o animales es el derecho de utilizar o de aprovecharse de los animales o esclavos ajenos. Bueno, en esto consistía el tema de las servidumbres. Muchas gracias por su atención.